Tema técnico de hoy. Vamos a hablar de algo de lo que no habláis mucho. Y que es algo importante. Y sí, porque todos cuando miráis, ¿qué potencia tiene? ¿Cuántos caballos? ¿Cuánto corre? ¿Cuánto pesa? Un ¿Cuánto tubarro, corre? 10 caballos más. Nadie pregunta, ¿y cuántas pastillas de freno usa? 15 pegatinas, 15 caballos más, hermano. Hermano. Claro, bro, 15 caballos más, bro, 15 pegatinas. Es mucho Y luego, más, ¿cómo la paras? es mucho más importante lo bien que frena la moto Hombre, que lo bastante mucho que importante. corra la moto. Y de hecho, va muy ligado. no Contra ser- más corre la moto, mejor tiene que A frenar. no ser como que sea como el del vídeo ese de la mountain bike. Frena, frena, cojones. Para abajo. No sé Ese lo vídeo es visto. buenísimo. Es ¿No lo has famosísimo. visto? Famosísimo. ¿Anuncio? Sí, como- un Vídeo. Un vídeo. Ah, no. Estás en la onda, Yo tío. no sé nada. Hombre, Yo, ese vídeo yo lleva hago ya vídeos 2 cada años. puto día, no miro vídeos cada puto día. No miro ni el mío. Vale. Bien hecho. A nivel de frenos, ¿vale? Hay que tener claro que es una tecnología que va mejorando, que antes eran las pastillas de bici que van frenando contra la llanta, Hostia, esto hace mucho ¿vale? daño, ¿eh? Luego, tambor, luego discos de freno y discos de freno ¿Y qué llegará? ¿Qué van será lo mejorando siguiente? los ventilados, los rígidos, Electromagnéticos. serán. Seguramente. Bueno, de hecho, las motos eléctricas, o sea, los coches eléctricos, las motos todavía no, los coches eléctricos hacen mucho freno. Sí, O sea, si lo regenerativo configuras, con el motor. al dejar el gas, frena. De hecho, esto es una pregunta que os voy a hacer a todos, ¿Qué? porque me he fijado mucho últimamente en la carretera, coches que se les sale mucho la luz de freno, pero no están frenando. O sea, entiendo que Es que van despistados, van pisando. no, pegados. entiendo que al dejar de acelerar se enciende la de freno porque tiene la regeneración Podría tal, ser. porque digo, un coche que va Si casi- está en modo regeneración. iba frenando mucho, y digo, pues que no puede ser que esté frenando, o sea, está dejando el gas, pero no frenando, tío. Puede ser. En fin. Haced un vale. pequeño resumen para que tengáis presentes, que sé que lo sabéis, pero todos los componentes del equipo de frenado. Me centro en el eje delantero, pero el trasero es el mismo. Sí. Y obvio el módulo del ABS, porque ahora mismo aquí no juega nada en lo que vamos a hablar. Empezamos por la bomba, que es lo que apretamos con la maneta de freno para que empuje el líquido. De la bomba, otro componente importante son los latiguillos de freno. Los latiguillos llegamos hasta las pinzas de freno. Las pinzas de freno actúan con unas pastillas de freno. Y estas pastillas de freno actúan en unos discos de freno que van anclados a la llanta y al final el Exacto. neumático nos frena. Es Pero decir, no me has bomba de puesto- freno, bomba, latiguillo de latiguillo. freno, todo es de freno. Pinzas No me de has puesto, freno, no me has puesto pastillas. ninguna foto ni de latiguillos, ni de Discos. pastillas, No, ni de... no. Ah, bien, estupendo. todo esto compone el sistema de frenado. Y, aunque parezca mentira, si de todos los componentes hay uno que es una castaña, Todo ya le hemos liado. se va a convertir en una castaña. Ya le hemos liado. Entonces, lo primero, principal, ¿vale? Hay El que equi- entender cómo funciona un sistema hidráulico, ¿vale? El sistema hidráulico es lo típico que tienes un tubo gordo y un tubo pequeño, y entonces si tú aprietas por el tubo pequeño, mueves poco el gordo, pero tienes que hacer mucha menos fuerza. Es decir, un tubo de 10 y un tubo de 20, tú aprietas por el tubo de 10, el de 20 se mueve la mitad, pero la fuerza que tienes que hacer es la mitad también, ¿vale? Con lo cual, así funcionan los frenos. Las pastillas tienen que apretar muy fuerte contra el disco, moviéndose muy poco, y tú en la maneta mueves mucho una bomba mucho más pequeñita. Correcto. Muchas veces el diámetro, depende de si de enduro o de callo, ¿no? Pero puede ir entre los 10 y los 12 milímetros del pistón de la bomba. Y 15 depende si tienes dos pinzas de freno o solo una, etcétera, pero sí, las de enduro son 10, de 11 o así. Sí, las de enduro son de 10 y 11, las de carretera pues depende de 14, 12, 15, 15, ¿vale? Y luego muchas veces los pistones pues son de 30 o de el 35, doble, o sí, lo que sea. o más. ¿Vale? Entonces, esto para tener claro que todo el sistema funciona porque tú aquí mueves mucho y abajo hay que moverse menos, pero mucho más fuerte, porque si no, no podrías apretar. ¿Vale? Entonces, primero, bomba de freno. La bomba de freno tradicional, como si dijéramos, es esta, que es la bomba axial, en la que tú aprietas una maneta y esta maneta mueve un tetón para adentro que se mueve en un sentido distinto. O sea, tú aprietas para aquí y eso aprieta para allá. ¿Vale? Entonces, O sea, de toda la vida. las de toda la vida. La siguiente, que es la radial, no. Uy. La de atrás o no sé dónde está. No tenemos imagen. Pero No creo que no. La imagen se ha La caído. bomba radial. Es que la he cerrado sin querer. La- Puto Dani, despedido. La ha cerrado, Dani. Despedido. Suerte que en el especial de Dakar tendremos a Guillem, que va a poder demostrar que nos hemos equivocado fichando a Dani. Ay, ¿Estás Guillem, puesto? ¿Lo puedes ya o no? Guillem, es tu momento para hacer el trabajo impecable y que podamos echar a Dani. Entrena bien en casa, que luego. Vale. Pinza radial. La Ay, pinza bomba radial, Bomba radial. La perdón. bomba radial representa que tú aprietas así y la presión de la bomba va en el mismo Correcto. sentido. ¿Esto qué ofrece?
mejor capacidad, o sea, más tacto de lo que estás apretando, cuánta fuerza está haciendo, porque es más directo, con lo cual las bombas más pros Sí. son estas, y las bombas más clásicas, y no solo las clásicas, sino de moto moderna, pero que no están de racing de velocidad, Bueno, al final lleva el anclaje Es una axial. bomba de un poco de mayor de calidad, un poco más elaborada, un poco más cara, con lo cual normalmente Solo las- llevan modelos algo más pues, de Premium. gama alta. Hay que decir que hay varias trail que llevan bomba radial. Como por ejemplo la Triumph Tiger 1200. Por ejemplo, la TK 1200 lleva bomba Radial. ¿Vale? Entonces, Latiguillos. Esto es un tema. Latiguillos, ya por suerte. Aquí hay uno que incluso dice- los japoneses. No, han no, aprendido- no, no, Aquí pero hay aquí uno que raja de Samuel, onda. que creo que no está muy contento, pero dice, pero primero, Honda, no ponga latiguillos de goma a las motos, por favor, que estamos en el 2023. Existen los latiguillos metálicos. Tienes toda la razón, Pero Samuel. la- Yo creo... ¿En serio que la Honda todavía no lleva metálico? No recuerdo la aplicación. No me lo si creo. era- algunos La vídeos. aplicación antigua sí, pero Algunos no me modelos, creo, algunos no me modelos. creo que No una tengo moto ni idea, moderna. tío. De Honda tiene estas cosas Honda a veces, ¿eh? Pero no me lo creo, tío. Latiguillos de goma o latiguillos trenzados metálicos. Los latiguillos de goma son goma con refuerzo de tela o de fibras interior. ¿Qué pasa con el de goma? Que se calienta y se expande más cuando el líquido se calienta, que ahora veremos cómo se puede calentar el líquido más adelante, cuando lleguemos abajo, volveremos para arriba con el líquido caliente. Se puede expandir cuando el líquido se calienta, con lo cual perdemos capacidad de frenada o se vuelve más esponjoso o realmente frena menos y hay que hacer más fuerza. Latiguillo metálico no se puede expandir cuando Porque se está- sobrecalienta. Porque es el mismo tubo que el no metálico, pero tiene por fuera una malla metálica que Que impide. el metal representa que no se puede expandir, a no ser que se caliente como a más de 800 grados, cosa que no suele Así pasar. que intentad que siempre llevad pues, latiguillos metálicos. Y Que si estos- tu moto lo lleva de goma, es una cosa que se puede cambiar relativamente barata. Sí, pero cuidado con la ITV que a veces Cuidado. ponen pegas. Entonces, Pintadlo de negro. Ciertamente en los años 80 los latiguillos eran de goma y las motos pues frenaban como frenaban. Y había una modificación que hacían los pilotos más pro, que era ponerse latiguillos metálicos para frenar mejor. Y esto las marcas ya hace muchísimos años que las motos... No se llega a ver, pero igual son metálicos, Son pero metálicos. recubiertos de goma, eso sí. Bueno, que sí, pero son metálicos. O sea, Actualmente- la Honda Africa Twin son metálicos seguro. Actualmente solo Seguro. motos de gama bastante baja. Solo una moto llevan 125 barata, no sé qué, puede ser de goma, pero la mayoría son metálicos Está porque en desuso cada vez no más. es mucho más caro y está tan extendido que ya es... Aparte del de goma con los años, sí que es verdad que las motos no duran 30 años, pero tienes motos de las de antes, Sí. se acaban el agrietando caucho se acaba y- agrietando, se acaba resecando y pierdes mal. efectividad. Vale, siguiente que tenemos. De la bomba de freno al latiguillo nos llega a la pinza de freno. Entonces, pinzas de freno hay las pinzas tradicionales, ¿vale? Pinzas de anclaje normal, Axial. el axial, ¿vale? Que es la que tenéis a Vuestra derecha. vuestra derecha, no Ajá. lo sé porque de la pantalla. A la derecha, a la derecha. vale. Vuestra derecha, ¿vale? Y las más modernas que se están imponiendo hoy en día, que son las de anclaje radial, ¿vale? ¿Qué diferencia hay dentro de la otra? Pues Varias. que las de anclaje axial representa que tienen movimiento, o sea, respecto al disco de freno, la pinza puede moverse más así, con lo cual no es tan precisa. Cuando tú frenas, como que se puede ver un poco, no es tan... Aquí hablamos de décimas de milímetro, ¿vale? No hablamos de se puede mover un metro, hablamos de décimas de milímetro. Entonces, no tienes tanta precisión en la frenada ni es tan perfecta y exacta porque tiene ese pequeño juego que el tornillo permite que se pueda mover un poco la pinza. Normalmente, esto que comenta él de que la pinza se mueve, suele pasar con las pinzas que son de 2 pistones, porque la otra parte es la parte rígida donde está otra pastilla, con lo cual, al accionar el freno, como que no se mueven las 2 pastillas, sino que solo empuja una, la pinza tiene que desplazarse para que la pastilla que está en el interior pueda hacer fuerza, con lo cual es necesario. Si tienes una pinza axial que es de 4 pistones, 2 y 2, que las hay, por ejemplo, las GS1200, la que teníamos nosotros, es una bomba, Sí. es una pinza de 4 pistones, por lo Sí. cual tienes 2 y 2 en cada lado. Esa pinza no tiene movimiento lateral, ¿de acuerdo? Porque todos los pistones hacen presión sobre el disco por los 2 lados. Pero las que solo son de 2, que son La mayoría- muchas motos actuales Pero- y muchas trail actuales, la pinza tiene cierto movimiento. Pero de todas formas, aunque la pinza tenga movimiento o no lo tenga, si tú lo anclas con 2 tornillos por aquí, ¿vale? 2 tornillos así, este movimiento Explicativo, sí. Este movimiento es posible. Mientras Las de no- anclaje mientras no radial, haga así, las de anclaje radial van ancladas así, con lo cual este movimiento es mucho más difícil que pase. Por eso ofrecen
mejor Ahora. tacto Y mayor. tacto y precisión En la y frenada. control en la frenada. Hablamos de que tienes un 5% más de precisión, no es el doble, ¿vale? Es poquito, pero un poquito de aquí, un Claro. poquito de allí, pues Y también porque todas estas pinzas radiales, si no tengo mal entendido, ya todas son de 4 pistones, con lo cual tienen más capacidad de frenada. Vale. Y más potencia de frenada. ¿qué más puede tener la pinza? Puede ser una pinza normal y corriente, que son dos piezas atornilladas entre ellas, Correcto. con lo cual tiene un poquito más de movimiento y flexión, o puede ser una pinza monobloque que está hecha mecanizando un solo bloque de aluminio, que es más caro de fabricar, obviamente, pero que tiene mayor rigidez. Como siempre, hablo de un 5,3%, no es una barbaridad, pero Datos exactos, ¿eh? Un 5,3, pero por ahí anda. 3,72 periódico. Al final todo suma. Todo suma, correcto. Todo suma. Entonces, bueno, una pinza monobloque de anclaje radial, Hostia. Y le pones las pastillas de cartón. No. vale, Y ahora las pastillas. la pinza luego va apretando unas pastillas contra un Correcto. disco de freno. Las pastillas están las sintetizadas y las orgánicas, y luego están las de carbono y mierdas varias, pero ya escapa, porque no hay en motos trail de No. fibras de carbono. Entonces, ¿Hay pastillas de fibra de carbono? las Para pastillas discos de carbono. sintetizadas Claro, o pastillas no sé. orgánicas, básicamente la mayoría o todas, creo, motos del mercado vienen con pastillas sintetizadas, que son sintetizadas de metales. Esto hace que puedan hacer un poquito más de ruido al frenar, puedan desgastar un poco más la pastilla, el disco de freno, y el tacto inicial de cuando empiezas a frenar no es tan preciso, sino que como que es metal contra metal, pues sí que hay fricción y frena, pero tienes que apretar un poquito más para notar que empieza a frenar, ¿vale? A cambio, dura más, o sea, se desgasta menos la pastilla, con lo cual te duran más las pastillas de freno, y aguantan mejor las altas temperaturas que pasan cuando un disco de freno está rozando con una pastilla, pero eso también puede hacer que como que se calientan un poco más y aguantan este calor se va al líquido de frenos a través del contacto metal con metal, con lo cual se puede calentar un poco más el freno. Por eso en las pastillas un poco más deportivas llevan una placa de separación, o sea, una ¿No sabíais placa de para qué aislamiento. era esa plaquita? Esa plaquita Esa está plaquita es para disipar calor. para que el calor que coge la pastilla de freno no llegue tan rápido a la pinza y con lo cual al líquido de frenos. Al final en la pastilla calienta el pistón está en contacto por la parte interior de la pinza con el líquido, con lo cual el líquido empieza a calentarse, puede llegar a entrar en ebullición y te quedas, o se te hacen burbujas o te quedas con un tacto muy esponjoso. Y eso les pasa a todas las BMW R1200 Bueno, y a muchas- y 1250Gs en el freno trasero. Y muchas KTM, y muchas Ducati. Correcto. Ya lo hablamos en su momento, pero una solución es poner un líquido de frenos Motul 600V o como se 660, llama. RB660 creo que era, Sí. que tiene el índice de ebullición Más alto. mucho más alto, que es un líquido de freno más pensado para competición, para altas prestaciones, con lo cual mitiga un poco, no lo soluciona quizá al 100%, pero mitiga un poco que pasen estas Este cosas. problema. Vale. Ya lo dijimos en su Entonces, entre las orgánicas y las sintetizadas, yo recomiendo, y todos los fabricantes montan sintetizadas, porque las orgánicas, aunque sí que el primer tacto del freno es un poco mejor, pero luego si frenas un poco fuerte y en motos maxi trail de 250 kilos bajando puerto de montaña, poca broma, Cargado con 3 maletas. se desgasta antes, hay que estar más pendiente de la pastilla de freno y no tiene tanta capacidad de frenar mucho durante mucho rato. O sea que sintetizadas. En una moto de enduro para tener mejor tacto y tal, podríamos ir a unas orgánicas, pero en trail yo recomiendo sintetizadas. Y por último, los discos de freno, creo que no he dejado nada más, ¿no? Sí, los discos de freno. Discos de freno están los flotantes, que sería el de vuestra derecha, y los fijos, que sería el de vuestra izquierda. Bueno, creo que es fijo, no lo puedo garantizar, pero tiene creo que es pinta. fijo. Normalmente el freno trasero, Suele ser fijo el freno trasero suele ser o fijo. puede ser y al fijo. final, sí, tiene menos capacidad de frenada. Y los delanteros suelen ser, Suelen aparte ser de mucho más grandes, suelen ser flotantes, Flotantes. hoy en día. Ahora me dirán, pues la sonda no sé qué. Pues posible que alguna sonda no, posible. no lo lleven, pero sí. El disco flotante aporta ventaja respecto al fijo, que es que se te alabea menos, ¿vale? Porque representa que se puede refrigerar mejor porque no está tan en contacto con todo, ahí, o sea, le toca más el aire básicamente, y el giro de la rueda respecto al giro del disco de freno tiene un pequeño juego de 1 milímetro. Si coges tu moto y tiene disco flotante, puedes coger el disco de freno y lo puedes mover medio sí, milímetro, sí. o sea, en todas las direcciones, ¿vale? Porque ahí en la derecha lo que se ve, esas redonditas que hay de unión del disco interno con el disco externo, son flotantes, porque viene el no nombre. están
no están fijas, sino que tienen... Permiten cierto movimiento. Entonces, ese movimiento hace que con el calor que se expande el disco no se doble todo porque tiene todavía espacio para crecer. Es lo mismo, esto es lo mismo que los puentes Hostia. de carretera. Sí, ¿Dónde sí. hemos llegado? Los puentes de carretera, cuando tú llegas a un puente, pum, pum, hay ese bache. ¿Por qué? Porque Junta el de puente... dilatación. ¿Qué te parece? Junta de dilatación. La junta de dilatación, para que se pueda expandir un poco el puente sin alabearse todo, sino que tiene un poco de juego allí. Entonces, los discos flotantes se pueden expandir un poco cuando se calientan y contraer un poco cuando se enfrían sin doblarse Iba a todos. hacer el chiste fácil de Isaac y los puentes, pero me lo he ahorrado. Puedo hacer un chiste de Dani y pedido. los discos de freno, si quieres. Por aquí ¿Vale? comentabais lo de los Vale. problemas que comentabas tú de freno, sobre todo el freno trasero en algunas de estas. Decían, porque el escape está al lado de la bomba. Muchas veces no solo el escape, sino donde está colocado el catalizador. módulo del ABS. Ah, correcto. Ten en cuenta que en un coche es mucho más fácil colocarlo, que hay mucho más espacio, las motos no. Y si os fijáis, en la mayoría de motos, ese módulo de ABS está muy pegado a los cilindros, muy pegado a alguna salida de escape y algún latiguillo, sobre todo el trasero, que el escape pasa por allí, pasa muy cerca o del motor, de partes que se calientan del motor o del escape, y eso es lo que provoca que el freno empiece a fallar, o que la bomba del pedal detrás está muy cerca de una zona con mucho calor. Entonces, ese es uno de los problemas que ayuda a que empiece a entrar en ebullición antes el líquido. Correcto. Y cuando ebulle el líquido, el problema es que se hacen burbujas. Y el sistema hidráulico solo funciona de puta madre cuando todo lo que está dentro del circuito es líquido que no es comprimible. Cuando tienes aire, el aire es comprimible, ya lo sabéis, sobre todo los que lleváis cámara. Entonces, como que el aire es comprimible, tú aprietas la bomba de freno y en lugar de empujar líquido para allá, lo que hace es que se comprime el aire que hay aquí, con lo cual no estás empujando la pinza. O sea que no frenas. Y la Euro 5, Euro 6, Euro 7, os puedo asegurar que no ayuda en absoluto Para nada. a que las motos vayan con menos temperatura, los escapes con menos temperatura, el catalizador con menos temperatura, con lo cual, si pasa algún tubito de freno cerca del catalizador o alguna zona de estas, imagínate la temperatura que coge. Vale, Estamos ya. tema técnico. Con lo cual, intentad que todo el sistema de freno sea un poco homogéneo, ¿de acuerdo? Porque si pones una bomba radial con pinzas radiales y pones unas pastillas de freno chinas de tal y un latiguillo De de goma goma también, la vas a liar. Pues no. La vas a liar. Sí.